La división del Partido Demócrata sobre Israel quedó plenamente en evidencia en Michigan durante la noche. La candidata progresista Abdul El-Sayed, quien ha hecho campaña para poner fin a la ayuda militar de Estados Unidos a Israel, entre otros temas, ganó la nominación demócrata para el Senado de Estados Unidos, derrotando a la congresista pro-Israel Haley Stevens en una de las contiendas primarias más observadas del partido. Stevens llamó antes a El-Sayed para conceder la victoria. La contienda se considera una prueba clave para la dirección del Partido Demócrata antes de las elecciones de medio término de noviembre. Más información en este informe de nuestra Samantha Cohen. En Michigan, la contienda del Partido Demócrata por el Senado se convirtió en un final de infarto la noche electoral. La candidata progresista Abdul El-Sayed se aferra a una ventaja cada vez menor sobre la representante estadounidense Haley Stevens en las primarias para el Senado de Estados Unidos en Michigan. El-Sayed estuvo al frente durante toda la noche, pero la diferencia se redujo a medida que se contaban los votos en Detroit, Flint y otras comunidades mayoritariamente afroamericanas, donde Stevens ha tenido un buen desempeño con casi 8 años en el Congreso. Stevens ha contado con el respaldo del Caucus Negro del Partido Demócrata de Michigan y del Comité de Acción Política del Caucus Negro del Congreso. Durante la campaña, las dos candidatas generaron tensiones dentro del Partido Demócrata sobre la identidad política del partido, el apoyo a Israel y el papel del dinero en la política. Dinero fuera, dinero dentro, en tu Medicare para que ganemos. Muchas gracias. Una de las diferencias más significativas entre las candidatas es su opinión sobre la guerra de Israel con Hamas. El-Sayed describió la guerra como un genocidio y quiere que Estados Unidos detenga la ayuda militar a Israel, mientras que la representante Stevens apoya a Israel y no considera que la guerra sea un genocidio. Abdul, ya voté. Viendo la devastación en Gaza, y no hay nada que pueda hacer al respecto mientras mi presidente solo envía bomba tras bomba. Esta es una forma de decir que no. El-Sayed se negó notablemente a aceptar donaciones corporativas, mientras también atacaba a Stevens por recibir apoyo de AIPAC y sus grupos afiliados, presentándolo como una desventaja política. Stevens recibió alrededor de $30 millones, la mayor inversión del grupo en una sola contienda. A diferencia de mi oponente, yo no he estado llevando una campaña divisiva ni, ya sabes, culpando a una organización o a un grupo de personas, ya sabes, no recurriendo al alarmismo. Estoy hablando de lo que Michigan necesita en este momento. Michigan es tanto un estado clave en las elecciones presidenciales como el hogar de una de las comunidades árabe-estadounidenses más grandes del país, lo que lo convierte en un campo de prueba importante para el futuro electoral e ideológico de los demócratas. Los puntos de vista que surgen de esta contienda son una señal preocupante de hacia dónde se inclina el Partido Demócrata en su relación con Israel. La ganadora de esta contienda demócrata se enfrentará al candidato republicano al Senado, Mike Rogers, en las elecciones generales en noviembre. Así que para más información es un placer dar la bienvenida a nuestro corresponsal principal, Owen Altman, quien nos acompaña ahora desde Petah Tikva. Qué gusto verte, Owen. Esta contienda tan observada en Michigan resalta este debate sobre Israel, la política progresista y el futuro del Partido Demócrata. ¿Cuál es tu opinión sobre la manera en que Abdul El-Sayed hizo que vilipendiara a Israel y a AIPAC tuviera tanto peso en esta campaña? ¿Qué nos puedes decir? Anita, esto realmente duele. Me duele como nativo de Michigan que creció en el corazón de la comunidad judía de Detroit, leyendo y escuchando lo que la gente ha estado diciendo en las últimas semanas mientras he estado siguiendo esto y obviamente hoy. Mira, esta es una contienda que alcanzó proporciones enormes, descomunales. Un miembro de la comunidad en Facebook incluso la describió como existencial. La idea de que tendrías a un senador que dijo ya ha tomado las posturas que El-Sayed ha tomado en nuestro estado es algo que realmente creo que es un golpe muy duro para la comunidad. Los rabinos en la comunidad hoy, Benita, están hablando sobre la resiliencia, están hablando sobre el orgullo de ser judío, están hablando sobre la esperanza. Pero cuando van a Facebook y hacen estos llamados, eso muestra dónde está la gente en este momento, que necesitan un mensaje así, muestra cuánta desesperación tiene la gente. Pero mira, el contraste no podría ser más marcado. Por eso esto llamó tanto la atención más allá de los votantes de Michigan y en el estado a nivel nacional, aquí a nivel internacional que estamos hablando de esto, este choque esencial de titanes dentro del partido que estaba tan enfocado en Israel. Como dijiste, Benita, Abdul El-Sayed fue directo al tema, hizo de AIPAC e Israel un elemento central, tal vez incluso el elemento central de toda la campaña, algo que para nosotros hubiera sido impensable, para mí al crecer ver que algo así sucediera.
Es un golpe para AIPAC. AIPAC salió hoy y dijo que no les preocupa una sola contienda o un solo ciclo, que esto es una lucha generacional, ese es el término que están usando, una lucha generacional, pero duele en el momento y es difícil. Ahora, por supuesto, lo que hace que esto sea diferente, por ejemplo, de las primarias en esos distritos congresionales de Nueva York, es que Michigan no es un estado azul ni un distrito azul. Este es un estado en disputa. Y Abdul El Sayed va a tener un camino muy difícil por delante en las elecciones generales contra un candidato republicano que no va a ser visto como extremo, sino como alguien más convencional en comparación con otros del Partido Republicano, para los independientes y algunos demócratas descontentos, incluidos demócratas judíos descontentos. Y sí, en una carrera muy cerrada es posible que la diferencia sea de medio punto porcentual o menos y Mike Rogers termine ganando en noviembre. Bien podría ser por el voto judío en Michigan. Es un escenario posible, pero esto tomó proporciones épicas. Realmente toca el corazón, creo, de los judíos que viven en Michigan. Y creo que realmente debería preocuparnos aquí en Israel mientras miramos hacia el futuro. Hablando de la preocupación en términos más generales, muchos están preocupados por este auge de los demócratas socialistas en Estados Unidos, esta gran coalición dentro del partido y cómo el impacto de este grupo progresista podría extenderse hasta las elecciones presidenciales de 2028. ¿Qué opinas al respecto? Es una posibilidad real. Si los israelíes se han acostumbrado a que los candidatos demócratas principales sean críticos con Israel, ahora serían más críticos con Israel de lo que lo han sido en el pasado. Podríamos despertar, Benita, en solo un año con un candidato que le vaya bien al inicio de las primarias demócratas, que sea de la extrema izquierda, que sea de la izquierda radical, Alexandria Ocasio-Cortez u otra persona, que no solo es crítica con Israel, sino que realmente quiere romper la relación entre Estados Unidos e Israel de la misma manera que Abdul El Sayed. Ahora, es importante decir que al menos hay diferencias matizadas entre algunas de sus posturas. Por ejemplo, Zohran Mamdani está en contra de la idea de un Estado judío en cualquiera de sus formas. ¿Qué dice Abdul El Sayed? Él dice, no estoy en contra de la idea de un Estado judío en principio, pero tienes que mostrarme cómo concuerda con los valores liberales y aún no lo he visto. Es decir, él sí tiene algún tipo de apertura para cierta flexibilidad en un tema como ese y dice que reconoce la autodeterminación judía. Ahora, digo entre paréntesis, si reconoces la autodeterminación judía, esa autodeterminación nos corresponde a nosotros decidir. Entonces, ¿cómo se concilia eso con que digas que tienes que aprobar un Estado judío? Pero bueno, discusiones filosóficas, algunos matices, pero en términos generales, él ciertamente forma parte de este grupo, incluso si él está en este grupo, incluso si no se llama oficialmente a sí mismo un socialista democrático. Y como con Zohran Mamdani, el tema de Israel realmente le llega de una manera profunda y forma parte esencial de su identidad, que es una de las razones por las que fue directo al tema en las elecciones generales, junto con otra razón que creo que señaló legítimamente, que es que AIPAC gastó $30 millones en esta contienda en fondos externos. Así que fue una parte clave de la campaña de Haley Stevens, en esencia también. Así que él también abordó eso y mezcló, combinó y unió los temas de Israel y la guerra en Gaza con el tema del dinero en la política, que por supuesto no va a ser popular entre el electorado estadounidense. Viendo esta contienda en particular, Donald Trump dice que esto es una buena noticia para los republicanos. ¿Tiene razón? Esa es la gran pregunta. Ese es el argumento que Haley Stevens presentó durante la campaña. Necesitan un argumento más convencional, es decir, elegir al moderado. Este es un estado dividido, Michigan. Es un estado bisagra. Es un estado donde vamos a tener una elección general difícil. Así que necesitas que los votantes elijan a un moderado porque esa es la persona que mejor va a conseguir los votos independientes. ¿Qué dice Abdul El Sayed? Él dice que esa no es la manera correcta de ver esto. Esta no es una elección de izquierda o derecha. Esta es una elección anti-establishment. Mike Rogers va a ser una figura del establishment. Así que no deberías elegir a alguien que sea más moderado. Deberías elegir a alguien que sea anti-establishment para establecer ese contraste y ese soy yo. Quiero hacer un último comentario, Benita. El margen aquí es muy estrecho y hay muchos aliados potenciales para la comunidad judía en Michigan y más allá. Tenemos varios demócratas judíos que vamos a acudir a demócratas judíos pro-Israel de la corriente principal de Michigan, incluyendo a un congresista, un posible congresista que será elegido en noviembre. Vamos a ir a Washington en enero. Vimos la gran votación en la comunidad negra, aunque no fue por Israel. Pero hay grupos potenciales que son aliados de AIPAC y de las comunidades judías en Estados Unidos de cara al futuro dentro del Partido Demócrata. Mostraron su fuerza en las urnas durante esta primaria. No fue suficiente para que Haley Stevens llegara a la meta. Pero hay alianzas y conexiones que los grupos pro-israelíes y judíos pueden formar a mediano y largo plazo. Con las comunidades negras en todo el país, con la comunidad caldea en Michigan, por ejemplo, incluso si no están completamente dentro del Partido Demócrata. Y hay bases para alianzas potenciales que podrían hacer que AIPAC no sea visto solo como el villano, como lo fue en esta elección, sino como parte de una coalición donde creo que la postura pro-israelí, trabajando con otros grupos, podría ser mucho más fuerte dentro del Partido Demócrata si se piensa estratégicamente a largo plazo. Siempre aprecio tus comentarios. Muchas gracias, corresponsal senior Owen Altman en vivo desde Petah Tikva. Muchas gracias.